Mis dedos encontraron algo que no debían encontrar. Era un martes por la mañana, el 12 de marzo del 2024. Yo estaba arrodillada en el piso de la sala, con las rodillas sobre la alfombra vieja color vino que Rodrigo había comprado en una feria artesanal de Irapuato hace ya más de 30 años, buscando el control de la televisión que se me había caído mientras acomodaba las cosas para la venta. El sillón grande. Ese sillón café oscuro de tela gruesa, el que Rodrigo ocupó toda su vida como si fuera su trono particular, el que tenía marcada la forma de su espalda en el respaldo. Llevaba semanas esperando a que yo decidiera qué hacer con él. El corredor de bienes raíces me había dicho que la casa se veía mejor sin tanto mueble viejo, que los compradores jóvenes querían espacios despejados, modernos, sin el peso de décadas ajenas. Así que esa mañana, con un café a medias sobre la mesita y el sol entrando oblicuo por la ventana de la sala, me había puesto a revisar qué podría regalar, qué tirar, qué vender junto con el inmueble. Metí la mano entre el cojín del asiento y el respaldo del sillón. Ese espacio oscuro y tibio, donde siempre se pierden las cosas, los recibos, las monedas, los bolígrafos sin tapa. Y ahí, en vez de los dedos plásticos fríos del control remoto, mis yemas rozaron algo diferente. Algo liso, algo doblado. Algo que tenía el tacto característico del papel que ha sido manipulado muchas veces. El papel que alguien ha doblado y desdoblado con cuidado, con urgencia, con secreto. Lo saqué despacio. Era un manojo de cartas. 5 sobres, tal vez 6, amarrados con un listón verde deslavado, de ese verde agua que alguna vez fue brillante y que el tiempo había convertido en una sombra pálida de sí mismo. Los sobres estaban doblados juntos, guardados como si alguien los hubiera escondido ahí a propósito, metidos a fuerza, entre la tela y el relleno del cojín trasero, en ese espacio que nadie toca nunca, porque para eso se inventaron los cajones y los armarios y los secretos bien guardados. Me quedé inmóvil, arrodillada, con las cartas en la mano. El café se enfrió en la mesita, el sol siguió moviéndose. Afuera, en la calle de tierra compacta de nuestra colonia en Salvatierra, Guanajuato, un perro ladró 2 veces y se cayó. Yo no me moví. Tenía 72 años en ese momento. 72 años, 2 hijos, 3 nietos, 50 años de matrimonio. Bueno, 50 años de lo que yo llamaba matrimonio. Y 2 años de visitar cada semana a Rodrigo en el asilo del centro de León. Ese lugar limpio y triste, donde mi esposo vivía ahora en un mundo que ya no incluía mi nombre entre sus recuerdos. Tenía 72 años y creía, de verdad creía, con la ingenuidad que da sobrevivir décadas sin que el suelo se mueva, que ya no había nada que pudiera sorprenderme, que la vida, a estas alturas, ya me había mostrado todo lo que tenía que mostrarme. ¡Cuánto me equivoqué! Mi nombre es Consuelo Arriaga Mendoza. Y lo que encontré esa mañana de marzo, entre los cojines del sillón de mi esposo, cambió, en un solo instante, la manera en que entendí 50 años de mi propia vida. No fue un descubrimiento que llegó poco a poco, con señales y pistas que uno pueda ignorar o racionalizar. No, fue como cuando metes el pie en un escalón que no existe, y el estómago se te cae antes de que el cuerpo entienda lo que pasó. Así, sin aviso, sin preparación posible. Voy a contarte todo, desde el principio, porque si hay algo que aprendí en este camino largo y doloroso, y, al final, mija, al final, liberador, es que las historias que más necesitamos escuchar son las que nadie se atreve a contar en voz alta. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este canal ha llegado a ti hoy, si algo en el título de este video te detuvo el corazón, aunque sea medio segundo, te pido de favor que le des like a esta historia y que te suscribas si todavía no lo has hecho. Activa la campanita también, porque cada semana traemos historias como esta,
Historias de mujeres reales que encontraron su camino cuando menos lo esperaban. Y escríbeme en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu ciudad, tu país, porque este canal está lleno de mujeres de toda América Latina. Y me da una fuerza enorme saber que no estamos solas. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más mujeres que las necesitan. Y una cosa más. Si mientras escuchas el inicio de esta historia, sientes algo que reconoces, esa sensación de haber vivido décadas enteras para todos los demás, de haberte puesto en último lugar tanto tiempo que ya casi no recuerdas cómo te sientes tú, solo tú, sin nadie a quien cuidar o complacer. Quiero que sepas que hay algo que me ayudó a entender eso con nombre y apellido. Algo que me enseñó, después de 72 años, a volver a elegirme a mí misma sin sentir culpa, a priorizarme sin pedirle permiso a nadie, y no soy la única que puede decir eso. Miles de mujeres ya lo tienen, y me han escrito para decirme que las transformó por dentro. Está en el comentario fijado, el primero que aparece arriba de todos los comentarios, justo debajo del video. Búscalo ahorita, antes de que sigamos, porque después uno se mete en la historia y se le olvida, y esto es demasiado importante para dejarlo para después. Salvatierra es una ciudad pequeña, de esas que el resto del mundo no encuentra en el mapa, pero que para los que nacemos ahí, son el centro del universo. Está en el Bajío guanajuatense, tierra caliente y fértil, de cielos inmensos y tardes que huelen a tierra mojada cuando por fin llueve en julio. En el año de 1952, cuando nací yo, Salvatierra tenía quizá unos 30.000 habitantes, calles adoquinadas en el centro y terregales en las orillas, una parroquia imponente dedicada a la preciosa sangre de Cristo, que dominaba la plaza principal como si Dios mismo la hubiera puesto ahí para recordarnos nuestro lugar en el mundo. Mis padres eran Aurelio Arriaga Gutiérrez y Carmen Mendoza de Arriaga. Papá trabajaba en el rastro municipal desde antes de que yo naciera, un trabajo honrado y duro que olía a sangre y a madrugada, que lo dejaba con las manos coloradas y la espalda tiesa, pero que pagaba la renta del cuarto y el medio donde vivíamos, en la calle Zaragoza, a 3 cuadras de la parroquia. Mamá lavaba ropa ajena, planchaba uniformes escolares y de vez en cuando hacía tamales para vender los sábados. No éramos pobres de los que pasan hambre, pero tampoco éramos de los que sobran. Éramos de esa clase de familias que en México se conocen bien, los que siempre tienen lo justo y nunca lo suficiente, los que estiran el peso como si fuera hule y que saben que cualquier imprevisto puede tumbarlo todo. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera, la del medio, la que según mi mamá había nacido para mediar en los pleitos de los demás. Arriba de mí estaban Rosario y Toño, abajo estaban Beto y la pequeña Graciela. Vivíamos apretados, pero con esa alegría ruidosa de las familias que no tienen espacio para guardarse las emociones. Todo se sabía, todo se gritaba, todo se lloraba y se reía en el mismo cuarto y con las mismas paredes de testigo. Yo terminé la secundaria en la Escuela Federal número 4, en el año de 1967. No hubo preparatoria para mí. En ese entonces, en una familia como la nuestra, que una muchacha siguiera estudiando después de la secundaria era un lujo que no nos alcanzaba. Toño siguió hasta la preparatoria porque era hombre y porque papá decía que los hombres necesitaban prepararse para mantener a su familia. A mí me tocó quedarme en casa, ayudar con los niños chicos, aprender a hacer la comida, a remendar la ropa, a ser útil de las maneras en que se supone que deben ser útiles las mujeres de 15 años en los pueblos del Bajío en 1967. No lo cuento con amargura. O bueno, ahora sí hay algo que se parece a la amargura cuando lo pienso. Pero entonces no lo sentí así. Entonces era simplemente la vida. Era lo que había.
Era lo normal. Conocí a Rodrigo Velasco Fuentes en octubre de 1971, en un baile que organizó el sindicato de la fábrica de zapatos en el salón de eventos del Hotel Jardín. Yo tenía 19 años recién cumplidos y una faldita verde con flores blancas que mamá me había ayudado a coser con tela comprada en el tianguis. Él tenía 21 años y una camisa blanca bien planchada y el pelo peinado hacia atrás con brillantina. Y bailaba cumbia con una seguridad que me pareció, en ese momento, la cosa más impresionante que había visto en mi vida. Rodrigo era de Yuriria originalmente, otro pueblo del Bajío, a unos 40 kilómetros de Salvatierra. Había llegado a trabajar a la fábrica de calzado La Providencia 2 años antes, mandado por su padre que tenía un cuñado que era capataz ahí. Era el mayor de 4 hermanos, serio para su edad, con esa manera de pararse derecho y mirar directo que en los hombres jóvenes de esa época se confundía con carácter y con responsabilidad. Nos casamos en marzo de 1974. Yo tenía 22 años. Él tenía 24. La boda fue en la parroquia de la Preciosa Sangre, con vestido prestado de mi prima Lucita, que era un poco más alta que yo, y al que le tuve que meter 2 costuras en los lados para que me quedara. El pastel lo hizo mi mamá. La música la pusieron los primos de Rodrigo con una grabadora prestada. No había dinero para más, pero había alegría, había familia, había ese entusiasmo brutal y ciego de los que se casan creyendo de verdad que el amor es suficiente para todo. Nos fuimos a vivir a una casa rentada en la colonia La Misericordia, en la orilla sur de Salvatierra. 2 cuartos, un baño chico, una cocina de gas que no cerraba bien y un patio de tierra donde eventualmente Rodrigo plantó una higuera que todavía sigue ahí, supongo, aunque la casa ya no es nuestra desde hace años. Rodrigo siguió en la fábrica de zapatos los primeros años. Yo me quedé en casa. Así era. Patricia nació en enero de 1976, año de presidentes y elecciones, y un México que iba cambiando aunque nosotros en Salvatierra lo sintiéramos de lejos. Fue un parto largo y difícil, 17 horas en el hospital civil, sin epidural porque no la había, con mi mamá del lado de afuera, rezando el rosario completo 2 veces. Cuando me pusieron a Patricia en los brazos por primera vez, ese bulto rojo y arrugado y perfectamente imperfecto, sentí algo que no tengo palabras para describir bien. Una especie de amor violento, de esos que te reorganizan por dentro y te dejan diferente para siempre. Ernesto llegó en septiembre de 1979. Más fácil el parto, más tranquilo él desde que nació. Mientras Patricia lloraba y peleaba contra todo desde el primer día, Ernesto observaba el mundo con una calma que a veces me preocupaba. Los 2 crecieron en esa casa de la Misericordia, con los vecinos de siempre, con los olores de siempre, con la rutina de siempre que yo mantenía como si la constancia fuera lo mismo que la felicidad. Rodrigo cambió de trabajo en el año 81. Dejó la fábrica de zapatos. No lo corrieron. Fue su decisión, aunque nunca me explicó del todo bien las razones. Y empezó a trabajar como vendedor de materiales de construcción para una empresa de Celaya. Eso implicaba salir a la carretera, visitar obras y ferreterías en varios municipios del Bajío, llegar tarde algunos días, salir antes de que amaneciera otros. Al principio me pareció un poco difícil acostumbrarme a sus horarios nuevos, a que a veces cenara solo porque llegaba cuando yo ya había recogido la cocina. Pero el sueldo era mejor. Y con 2 niños chicos y una casa que mantener, el dinero manda. Lo que no sabía yo entonces, lo que no iba a saber por casi 35 años más, era que ese cambio de trabajo no fue solo un cambio de trabajo. La primera vez que noté algo que no encajaba, fue tan sutil que lo borré de mi mente casi en el mismo instante en que apareció. Fue en el otoño del 82, un jueves por la tarde. Rodrigo había llegado de un viaje de 3 días a Salamanca,
supuestamente a levantar pedidos de una obra grande. Entró a la casa con esa manera suya de entrar, sin hacer ruido, dejando los zapatos en el tapete de la entrada. Y cuando lo saludé desde la cocina y le pregunté cómo le había ido, hubo un silencio de 2 o 3 segundos antes de que contestara. Solo 2 o 3 segundos, una nada. Pero yo lo sentí raro. Lo sentí distinto al silencio de siempre. Lo noté y me dije que estaba cansado, que el viaje había sido largo, que los hombres llegan de trabajar queriendo silencio y no preguntas. Y me lo creí, como me creí tantas otras cosas en los años que siguieron. La segunda señal que ignoré fue el dinero. No es que faltara. Rodrigo siempre cumplió con el gasto de la casa. Siempre había para la renta y la comida y los útiles de los niños. Pero había meses en que el dinero llegaba justo, muy justo, más de lo que yo esperaba dado lo que él ganaba. Cuando le preguntaba, siempre había una explicación, que la empresa había tardado en pagar las comisiones, que había tenido que pagar una llanta pinchada, que el coche había necesitado servicio. Explicaciones perfectamente razonables. Explicaciones que yo aceptaba porque era más cómodo aceptarlas que insistir. La tercera señal, y esta la recuerdo con una claridad que todavía me duele, fue una llamada telefónica de 1989. Yo estaba en la cocina picando tomate para hacer salsa, y el teléfono de la sala, ese teléfono negro de disco que tardabas media hora en marcar un número, sonó 3 veces y paró. Rodrigo, que estaba en la sala viendo las noticias, levantó a los pocos minutos, marcó un número sin decir nada, habló en voz muy baja, y cuando yo me asomé desde la puerta de la cocina para preguntar quién había llamado, me dijo que había sido un colega de trabajo con una pregunta sobre un pedido. No le pregunté más. Volví a mi salsa. Seguí con mi tarde. El año de 1989. Ese año en particular. Ese detalle iba a volverse importante mucho, mucho tiempo después. Rodrigo abrió su propio negocio pequeño de venta de materiales en el año de 1992. Una bodega chica en la carretera a Acámbaro, con un empleado, y él mismo atendiendo. El negocio nunca fue espectacular, pero tampoco quebró. Fue de esas cosas que funcionan lo suficiente para seguir funcionando, que dan para vivir sin lujos, pero con dignidad. Patricia estaba en la secundaria, Ernesto en la primaria. Yo seguía en casa, aunque para entonces también vendía comida preparada a domicilio, caldos, enchiladas, los sábados pozole, no por necesidad crítica, sino porque me aburría y porque el dinero extra siempre ayuda. Nuestra vida tenía la textura de lo estable, de lo predecible, de lo que desde afuera parece equilibrado y desde adentro. Desde adentro no siempre se siente como amor, pero tampoco como su ausencia. Es una zona intermedia que con el tiempo uno aprende a llamar "así somos nosotros" y a dejar de cuestionarlo. Rodrigo no era un hombre afectuoso, nunca lo había sido, ni cuando éramos novios. Era trabajador, cumplidor, presente en el sentido físico. Estaba en la mesa, dormía en la cama, asistía a las kermeses de los niños cuando no tenía trabajo. Pero no era de los que abrazan sin razón, ni de los que dicen «te quiero» cuando no es aniversario o cumpleaños. Yo lo había aceptado así. Muchas mujeres de mi generación lo aceptamos así, porque era el modelo que habíamos visto. Papá también era de pocas palabras, también era de afecto escueto. Pensé que así eran los hombres en general. Pensé que eso era el matrimonio, compañía, compromiso, responsabilidad. No el amor de película, sino el amor de verdad, que supuestamente era más silencioso y más serio. Ahora pienso en todo eso y me pregunto cuántas veces confundí el deber con el amor. Cuántas veces confundí la costumbre con la elección. Cuántas veces me dije que era feliz porque no tenía razones evidentes para no serlo.
Las señales siguieron llegando a lo largo de los años 90. Una factura de teléfono con llamadas a un número de Querétaro que yo no reconocía y que cuando pregunté, Rodrigo me dijo que era un proveedor nuevo. Una vez que llegué antes de lo esperado a la bodega a llevarle el almuerzo y encontré la puerta cerrada con seguro desde adentro, y cuando toqué tardó demasiado en abrir, y cuando abrió estaba solo, perfectamente solo, pero tenía la cara de alguien que acaba de guardar algo a toda prisa. Una temporada, creo que fue en el 94 o 95, en que estuvo particularmente distante, que dormía de espaldas siempre, que cuando yo ponía la mano en su hombro por las noches, él no se movía pero tampoco respondía, como si mi mano fuera el contacto de un extraño. Yo guardé cada una de esas señales en una cajita mental que nunca abrí del todo. Le puse seguro a esa cajita. La empujé al fondo. Me ocupé de los niños, de la comida, del negocio de Rodrigo que a veces necesitaba que yo hiciera la contabilidad, de la casa, de mis papás que ya estaban viejos y necesitaban cosas. Me ocupé de todo lo que me rodeaba. Me ocupé de todos, menos de mí misma. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron a hacer. Mirar hacia afuera, resolver lo de afuera, sostenernos por dentro mientras sostenemos el mundo entero por fuera. Y si algo nos duele, si algo nos inquieta, si algo no cuadra bien, pues lo metemos en la cajita y le ponemos seguro y seguimos. Décadas enteras de eso. Décadas de ignorar la voz pequeña que a veces se asomaba en la madrugada cuando el mundo estaba callado y yo no podía dormir y Rodrigo respiraba parejo a mi lado. Esa voz que preguntaba cosas que yo no quería escuchar. Esa voz que en marzo del 2024 finalmente iba a recibir respuesta. Ese dolor que carga quien ha amado en silencio, quien ha sostenido todo sin que nadie lo vea, quien ha ignorado su propia voz durante décadas para no romper nada. Ese dolor tiene nombre, mija. Y hay una salida. Yo la encontré cuando ya creía que era demasiado tarde para mí. Está en el comentario fijado, el primero arriba de todo, debajo del video. Búscalo ahorita, mientras seguimos. Patricia se fue a León a estudiar la carrera de contabilidad en el año de 1994. Tenía 18 años y una maleta de cartón, y esa mezcla de emoción y miedo que tienen los hijos cuando se van de casa por primera vez, cuando el mundo de repente se pone inmenso y desconocido. Lloré cuando el camión se fue. No lo dije, porque en nuestra familia no se decían esas cosas. Pero lloré. Ernesto siguió en Salvatierra hasta que terminó la prepa, y luego se fue a Guadalajara en el año de 1998, a trabajar en una empresa de distribución de alimentos donde tenía un amigo. Tenía 19 años. Se fue en autobús también, con su maleta también, con esa misma mezcla de emoción y miedo. Yo lloré igual, también sin decirlo, y entonces la casa quedó sola. O más bien, quedamos solos, Rodrigo y yo. Por primera vez en 24 años de matrimonio, solos, sin los ruidos de los niños, sin las tareas de la escuela sobre la mesa, sin el pretexto permanente de la crianza que a veces, lo confieso, me había servido para no mirar de frente a mi matrimonio. Esos años del 98 al 2010 fueron tal vez los más silenciosos de mi vida. Rodrigo seguía con su bodega. Yo seguí vendiendo comida un tiempo. Luego lo fui dejando. Me puse a bordar, que era algo que había aprendido de mi mamá, pero que nunca había tenido tiempo de hacer con calma. Me hice de un grupo de amigas en la parroquia. Me ocupé. Me mantuve ocupada. Porque el silencio entre Rodrigo y yo, ese silencio que a veces en la cena podía durar toda la comida sin que ninguno de los dos lo nombrara, se había vuelto tan familiar que ya no lo sentía como ausencia, sino como paisaje. Mi mamá murió en el año 2005. Un paro cardíaco en la madrugada, rápido, sin aviso,
Mi papá la había precedido en el 2002, de un cáncer de estómago que lo fue apagando en 6 meses. Quedé huérfana de los dos antes de cumplir los 55. Eso te hace algo por dentro que no se puede explicar bien, quedar sin padres. Aunque seas adulta, aunque tengas tu propia vida, aunque en teoría ya no los necesites, te quedas sin el piso de atrás. Te quedas mirando hacia tu propia vejez, sin nadie que ya haya caminado ese camino antes que tú. Patricia se casó con Gustavo Hernández Ríos en el 2002 y se quedó a vivir en León. Tienen 2 hijos, Sofía, nacida en el 2004, y Mateo, nacido en el 2007. Ernesto se quedó soltero mucho tiempo, hasta que conoció a Daniela en Guadalajara, y se casaron en el 2013. Tienen una niña, Valentina, nacida en el 2015. Rodrigo vendió la bodega de materiales en el año 2012. Ya tenía 62 años, y la espalda le dolía de tanto cargar bultos, y el negocio había estado irregular los últimos años por la competencia de las tiendas grandes de cadena. Se jubiló, en el sentido informal en que se jubila la gente que trabajó toda la vida por su cuenta sin pensión ni seguro social. Simplemente paró y se sentó en su sillón. Ese sillón café oscuro de la sala. Su trono. Se sentaba ahí todas las mañanas después del desayuno, con su periódico o con la televisión, y así se quedaba horas. No era un hombre de hobbies. No le gustaba el fútbol con la pasión de otros hombres. No leía libros. No visitaba amigos. Se sentaba en su sillón y miraba el mundo pasar desde su sala. Y yo lo dejaba porque... ¿qué más podía hacer? Era su casa. Era su vida. Era su manera de ser. Los primeros síntomas del Alzheimer aparecieron despacio. Tan despacio que al principio los confundí con simple vejez. En el año 2016, Rodrigo tenía 66 años. Comenzó a olvidar palabras en medio de las frases. No palabras raras, palabras ordinarias. Me pedía la cosa esa que hierve el agua, queriendo decir la tetera. Preguntaba dónde estaban sus zapatos cuando los tenía puestos. Llegaba a la cocina y se quedaba parado mirando sin saber bien para qué había ido. El diagnóstico oficial llegó en el 2017. Demencia tipo Alzheimer, etapa inicial. El neurólogo en Celaya nos explicó el proceso. Nos habló de medicamentos que podían frenar la progresión pero no detenerla. Nos preparó para lo que venía. Lo que venía era largo y gradual, y sin vuelta atrás. Yo lo cuidé en casa los primeros 4 años. Sola, principalmente, porque Patricia vivía en León y tenía su propia familia, y Ernesto estaba en Guadalajara y el dinero no alcanzaba para estar viajando seguido. Contratamos a una señora de confianza, Rosalba, que venía 3 mañanas por semana a ayudarme, pero el resto del tiempo era yo. Yo bañándolo cuando ya no podía hacerlo solo. Yo recordándole el nombre de sus propios hijos cuando llegaban de visita. Yo despertando en la madrugada porque se había levantado confundido, creyendo que debía ir a la bodega a abrir. Una bodega que llevaba 8 años cerrada. Para el año 2021, Rodrigo ya no me reconocía la mayoría de los días. Había tardes en que me miraba con esa amabilidad vaga de quien no sabe bien con quién está hablando, pero fue bien educado toda su vida. Me llamaba señora, a veces. Me preguntaba si yo era la enfermera. Otras veces, pocas pero suficientes para destrozarme el corazón, me miraba con claridad repentina y me decía Consuelo, con una ternura que no le había escuchado en décadas, y yo no sabía si alegrarse o llorar. En enero del 2022, Patricia y Ernesto vinieron a Salvatierra y tuvimos la conversación que yo había estado postergando. Ya no podía cuidarlo sola. La situación era de riesgo. Una noche se había salido de la casa sin que yo me diera cuenta y lo habían encontrado 2 cuadras adelante, en pijama, confundido, creyendo que iba a recoger a Patricia a la escuela primaria. Patricia tenía 46 años,
Llevaba décadas sin ir a la primaria. Encontramos el asilo San Francisco de Asís en el centro de León. Limpio, bien atendido, con personal capacitado. No barato. Entre las dos pensiones, la de Rodrigo como trabajador eventual del IMSS que habíamos pagado con irregularidad, y el apoyo de los hijos, alcanzaba justo, siempre lo exacto. Lo llevé el 15 de febrero del 2022. Fue el día más difícil de mi vida hasta ese momento. Incluyendo el día que enterré a mi mamá. Incluyendo el día que sepulté a mi papá. Porque a los muertos los llevas al panteón y sabes que se fueron, y eso duele de una manera que tiene nombre, y tiene ritual, y tiene fin. Pero a Rodrigo lo dejé en un cuarto limpio con una cama nueva y una ventana que daba a un jardín chico. Y me fui con él todavía vivo, todavía respirando, todavía capaz de sonreír aunque ya no supiera por qué sonreía. Y eso duele de una manera diferente, más confusa, sin nombre claro, sin el permiso social de llamarla duelo. Regresé a Salvatierra, a una casa vacía, y entonces empecé a pensar en vender. No fue una decisión que tomé de golpe. Fue un proceso lento de aceptar que la casa había cumplido su función, que mantenerla sola era un gasto y una carga, que Patricia me pedía que me fuera a León para estar más cerca de ellos, que Ernesto me decía lo mismo desde Guadalajara. La casa tenía goteras en el techo de la cocina. La higuera del patio había crecido demasiado y las raíces estaban levantando el cemento. El sillón de Rodrigo en la sala había perdido un resorte y se hundía hacia la derecha cuando uno se sentaba. Ese sillón. El 12 de marzo del 2024, yo estaba ahí, arrodillada, buscando el control remoto. Y mis dedos encontraron algo que no debían encontrar. 5 sobres atados con un listón verde. 5 cartas escondidas en el lugar donde Rodrigo pasó décadas sentado, en el único lugar del mundo que era inequívocamente suyo. Me levanté del suelo despacio, con las rodillas protestando como siempre. Me senté en el sofá, no en el sillón de él, sino en el sofá de enfrente. Puse los sobres sobre la mesita. Los miré. Tenían diferentes sellos de correo, fechas que podía ver en los matasellos aunque la tinta estaba desvanecida. 1989, 1990, 1992, 1995, 1998. 5 años. 9 años de correspondencia guardada en el fondo de un sillón. El primero estaba dirigido a R. Velasco, a un apartado postal que yo no reconocía. La letra del sobre era de mujer. Eso lo supe de inmediato, de la manera en que uno sabe ciertas cosas, sin poder explicar bien por qué. Una letra redonda, inclinada hacia la derecha, con las G, que caían largas, y las mayúsculas que tenían pequeños floreos. Puse la mano encima de los sobres cerrados, todavía cerrados, y sentí que estaba parada en el filo de algo, que si los abría, no había manera de dejar de haberlos abierto, que lo que fuera que estuviera dentro de esos sobres había vivido escondido durante más de 25 años por alguna razón, y que esa razón era que alguien no quería que yo lo supiera. Ese alguien era mi esposo. Respiré hondo y abrí el primero. El primer sobre contenía 3 hojas de papel de carta, de ese papel cuadriculado que vendían en las papelerías en los años 80, color marfil, con líneas azules. La letra era la misma del sobre, redonda, inclinada, con floreos en las mayúsculas. La fecha en la parte superior decía, martes 14 de marzo de 1989. Leí. Tardé mucho porque mis manos temblaban un poco y porque a veces tenía que releer los renglones 2 veces para que mi mente aceptara lo que mis ojos estaban viendo. Decía así, más o menos, porque no tengo el papel aquí delante, pero me lo sé de memoria,
con la misma precisión dolorosa con que uno se aprende las cosas que le cambian la vida. Rodrigo. No sé cómo empezar esto. He pensado en cómo decírtelo de 1000 maneras distintas, y ninguna me sale bien. Así que te lo voy a decir directo. Estoy embarazada. Tienen 3 meses. El médico me confirmó la semana pasada. Sé que esto cambia todo. Sé que no era lo planeado. Pero necesito que sepas que no te estoy pidiendo que dejes a tu familia. No te voy a pedir eso. Lo único que te pido es que lo reconozcas, que no me dejes sola en esto, que este niño cuando llegue sepa que tiene padre. Me puedes encontrar en la dirección de siempre. Espero tu respuesta. Alejandra. Alejandra. Un nombre que yo no conocía, un nombre que en 1989, cuando yo tenía 37 años y Rodrigo tenía 39 y nuestros hijos tenían 13 y 10, existía en la vida de mi esposo de una manera que yo no sabía, no podía imaginar, no me hubiera permitido siquiera sospechar. No lloré de inmediato, eso fue lo más extraño. Uno imagina que en ese momento rompe a llorar, que el cuerpo reacciona con alguna emoción espectacular y reconocible. Pero lo que sentí primero fue algo más parecido a un zumbido sordo en los oídos, el ruido de cuando el mundo se reorganiza de golpe y el cerebro todavía no terminó de recibir el mensaje completo. Puse esa carta sobre la mesita. Mis manos siguieron temblando. El café estaba completamente frío en la taza. Abrí el segundo sobre. Este era de la misma Alejandra, fechado en diciembre de 1989. Más corto. Decía que el niño había nacido en noviembre, que se llamaba David, que pesó 3 kilos 200, que tenía los ojos de Rodrigo, oscuros y grandes, que esperaba que Rodrigo cumpliera su palabra. Su palabra. Yo me quedé viendo esa frase un buen rato. Que cumpliera su palabra, lo que implicaba que Rodrigo le había dado una palabra, que había respondido a la primera carta, que había habido una conversación, un acuerdo, algo que yo no sabía absolutamente nada. El tercer sobre era diferente. No era de Alejandra. Era una hoja sola, escrita con la letra apretada y vertical de Rodrigo, con el lápiz con que él siempre escribía las listas del negocio. Era una copia, un borrador. Rodrigo había guardado el borrador de su propia respuesta. Decía: Alejandra, recibí tu carta. Sé lo que debo hacer. Voy a hacerme responsable económicamente. No puedo darte más que eso, pero eso lo cumpliré. No voy a dejar a mi familia. Eso no va a cambiar. Lo que hay entre nosotros terminó. Pero al niño lo voy a reconocer como pueda. Te mando lo primero con Martín. Rodrigo. Martín. Ese nombre tampoco lo conocía yo. Cuarto sobre. De Alejandra, de 1992. Agradecida por el apoyo. El niño tenía 3 años ya. Caminaba, hablaba, había empezado el kinder. Le dije que su papá vive lejos y trabaja mucho. Esa frase. Le dije que su papá vive lejos y trabaja mucho. Yo había oído frases parecidas toda mi vida, de niños de familias rotas en mi colonia. Frases que las madres inventan para llenar el espacio de los ausentes. Y ahora era yo la del otro lado de esa frase, la que vivía en la misma casa que ese padre que vivía lejos. Yo era la que no sabía. Yo era la que había sido excluida de esa información, sin que se me preguntara si quería serlo. Quinto sobre. De Alejandra, de 1995. El niño tenía 6 años. Había empezado la primaria. Era muy listo, muy aplicado. Le preguntaba a su mamá cosas que ella no sabía cómo responder. Rodrigo ya no la contactaba directamente. El dinero llegaba a través de ese Martín. Pero ella quería que supiera que el niño estaba bien, que era un niño bueno. Sexto y último sobre. De Alejandra, de 1998. El niño tenía 9 años. Ella se mudaba a Querétaro con su mamá, que estaba enferma y necesitaba ayuda. No iba a volver a escribir. No iba a contactarlo. Solo quería que supiera que el niño sabía su apellido,
que sabía que existía, que algún día si el niño quería buscarlo sería decisión suya. Te deseo lo mejor, Rodrigo. Fuiste un hombre complicado, pero no un mal hombre. Cuídate. Las 6 cartas en mis manos. El sol ya estaba en otro ángulo cuando terminé de leerlas todas. Debía ser casi mediodía. Me levanté de la silla como podía levantarse una estatua si las estatuas tuvieran piernas. Rígida, lenta, sin saber bien a dónde ir. Caminé a la cocina. Puse la tetera al fuego. Me paré frente a la ventana que daba al patio y miré la higuera que Rodrigo había plantado tantos años atrás, ya enorme, ya desbordada, con raíces que no habían respetado los límites del espacio que les habían asignado. David, un niño nacido en noviembre de 1989, que en el 2024 tenía 34 años, que había crecido con su mamá en Querétaro, que a los 9 años sabía el apellido de su padre y que algún día podría buscarlo. ¿Me había buscado a mí? ¿Sabía yo que existía? Yo no sabía que existía. Yo no había sabido nada. 50 años de matrimonio, 50 años de lavar la ropa de ese hombre y servirle la comida y criarnos los hijos, y cuidarlo cuando enfermó y llevar su contabilidad cuando la necesitó. Y yo no sabía que en noviembre de 1989, mientras Patricia tenía 13 años y Ernesto 10, y yo pensaba que nuestra familia era lo que parecía ser, mi esposo tenía otro hijo con otra mujer. La tetera pitó. La apagué sin hacer el té. Me senté en la silla de la cocina, la de madera que cruje siempre, y me quedé ahí sentada un buen rato largo con las manos planas sobre la mesa, mirando el hule del mantel con ese diseño de flores azules que había comprado en el mercado hacía no sé cuántos años, y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo desde el momento en que abrí el primer sobre. Primero llegó el llanto. No el llanto de película, ese que es hermoso aunque duela, sino el otro, el feo, el que te mueve los hombros y te corta la respiración y te moja la camisa, el que sale de donde no sabías que todavía guardabas algo. Luego llegó la rabia. Una rabia diferente al llanto, más fría, más sólida, más parecida a piedra que a agua. Y luego, debajo de todo eso, algo que tardé más en reconocer porque no lo esperaba. Algo que se parecía, de la manera más inesperada y desconcertante del mundo, a un alivio. Como cuando cargas algo muy pesado durante tanto tiempo que ya no lo sientes como peso, sino como parte de ti misma. Y de repente lo sueltas. Y el alivio de soltarlo se mezcla con el dolor de haber cargado tanto y con la vergüenza de haber tardado tanto en soltar. Todo junto, todo mezclado. Esa tarde no llamé a nadie. Esa tarde guardé las cartas en el cajón de mi buró, debajo de los rosarios y las medicinas del corazón, y me recosté en la cama y miré el techo hasta que se hizo de noche. Si me estás escuchando desde donde estás, mija, y algo en esta historia te tiene el corazón apretado, dale like si todavía no lo has dado, y cuéntame en los comentarios qué harías tú si encontraras algo así. ¿Lo confrontarías? ¿Lo guardarías? Tu opinión me ayuda a seguir trayendo estas historias al canal, y yo necesito saber que no estoy sola contándolas. Los días que siguieron al descubrimiento fueron de una naturaleza extraña que no sé bien cómo describir. Era como vivir en 2 capas al mismo tiempo. Una capa exterior donde todo seguía igual. Me levantaba, hacía el desayuno, barría, veía la televisión, hablaba con Lupita por teléfono, le mandaba mensajes a Patricia preguntando por los niños. Y una capa interior donde nada estaba igual, donde todo lo que había creído saber sobre mi propia vida estaba siendo revisado con una luz diferente, más dura, más honesta. Lupita, Guadalupe Reyes de Morales, mi amiga de toda la vida, 70 años, viuda desde hacía 6, vecina de la calle paralela, era la persona en quien yo más confiaba en el mundo. Nos conocíamos desde que éramos niñas en la primaria.
Habíamos crecido juntas, casado más o menos al mismo tiempo, enviudado y semi-enviudado más o menos al mismo tiempo. Era de esas amistades que no necesitan estar todos los días juntas para ser sólidas. Nos podíamos no ver semanas y retomar la conversación en el punto exacto donde la habíamos dejado. No le dije nada esa semana. No le dije nada la siguiente. Guardé el secreto con el cuerpo entero, con cada músculo y cada nervio tenso de sostenerlo. Lo que sí hice, esos primeros días, fue empezar a revisar la memoria. Hay algo que pasa cuando te dan una información nueva sobre el pasado. El pasado entero se reorganiza. Como cuando de repente tienes el contexto que faltaba para entender una fotografía, y de repente todo lo que veías como fondo se vuelve primer plano, y lo que creías que era el centro pierde su lugar. Así me pasó a mí. Empecé a recordar cosas que había guardado sin procesar, señales que había ignorado, momentos que en su tiempo no encontraron explicación y que ahora encontraban demasiadas. El año de 1989 en particular, ese año de la primera carta de Alejandra, se volvió una película que repasé fotograma por fotograma. Marzo de 1989. Rodrigo había ido a un curso de ventas en Querétaro de 3 días. Yo no lo cuestioné. Los vendedores van a cursos. Los cursos son en ciudades con hoteles. Abril de 1989. Hubo un mes en que el dinero para el gasto llegó tarde, con 2 semanas de retraso. Rodrigo dijo que la empresa había tenido problemas con la nómina. Junio de 1989. Lo encontré en la sala muy tarde una noche, cuando yo me levanté a tomar agua. Estaba sentado en su sillón con la luz apagada, en la oscuridad, mirando la nada. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo no podía dormir. Me volví a la cama. No insistí. Noviembre de 1989. Rodrigo estuvo de muy mal humor casi todo el mes. Contestaba cortante. Se encerraba en la bodega de atrás diciendo que tenía trabajo que adelantar. Yo pensé que tenía problemas en el trabajo. Pensé que era estrés del negocio. Ahora sé, con una certeza que se asienta en el estómago como piedra fría, que en noviembre de 1989 nació David. Fue en la 3ª semana después del descubrimiento que hice lo que tenía que hacer. Me senté frente a mi teléfono. El celular que Patricia me había convencido de usar hace unos años. Ese aparato que todavía no domino del todo, pero que me ha servido para cosas importantes. Y empecé a buscar. Busqué primero el nombre de Alejandra Suárez Romero en Facebook. Apareció una cuenta, pero cuando la abrí, vi que el perfil decía: En memoria de Alejandra Suárez Romero, 1963-2014. 1963. Había nacido el mismo año que Rodrigo, casi. 1963 a 2014. 51 años de vida. Muerta hacía 10 años. Me quedé mirando esa fecha por un buen rato. Alejandra Suárez Romero había muerto en el 2014, 10 años antes. David había tenido 24 o 25 años cuando perdió a su mamá. Yo no había sabido nada de eso tampoco. Rodrigo, que para entonces ya tenía sus primeros síntomas, aunque todavía no tenía diagnóstico, ¿había sabido? El perfil de Facebook en memoria de Alejandra tenía fotos. No me detuve a mirarlas todas. Sentí que no era el momento, que miraba algo que no me correspondía exactamente, pero que sí me concernía de una manera muy particular. Solo vi la foto de portada. Una mujer de pelo oscuro, sonriente, parada en lo que parecía ser un jardín con flores moradas. Una mujer ordinaria y viva en esa foto que ya no existía en el mundo. Seguí buscando. Busqué David Suárez, en combinación con Querétaro, y varios términos. En LinkedIn encontré un perfil. David Suárez R., 34 años, técnico en instalaciones eléctricas, con base en Querétaro.
La foto mostraba a un hombre joven, moreno, con los ojos oscuros y grandes que Alejandra había descrito en su carta de 1989. Los ojos de Rodrigo, los ojos de mi esposo, en la cara de un desconocido. Me alejé del teléfono. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo un momento. Esa cara mía de 72 años, con las arrugas que no había pedido pero que habían llegado de todas formas, con el pelo completamente blanco que Lupita me cortaba cada 2 meses, con los ojos que ese día tenían el rojo de quien ha llorado más de lo que dormido. Y me hice una pregunta en voz alta. Consuelo, ¿qué vas a hacer con esto? No hubo respuesta inmediata. Claro que no, pero era la pregunta correcta. Era la primera vez en mucho tiempo que me hacía una pregunta que tenía solo que ver conmigo, con lo que yo quería, con lo que yo decidía. Llamé a Lupita esa tarde. Lupita llegó con tamales de su casa y se sentó en la silla de la cocina, donde yo había llorado hacía 2 semanas, y le conté todo. Le mostré las cartas. La vi leerlas con la misma pausa que yo había necesitado. La vi poner la cara que yo había puesto. Y cuando terminó de leer, Lupita me miró con esa manera suya directa que tiene, y me dijo algo que me quedó guardado. Me dijo, Consuelo, Rodrigo ya no está en este mundo aunque todavía respire. Lo que hagas ahora no es por él, es por ti. Por ti. 2 palabras que yo no había puesto juntas con mi nombre en mucho tiempo. Lupita me ayudó a pensar. Me hizo preguntas. ¿Quería confrontar a Rodrigo en el asilo? No serviría de nada. En sus mejores días ya no podía sostener una conversación larga, y en sus peores días no recordaba que había tenido una bodega, mucho menos un hijo secreto. ¿Quería decírselo a Patricia y a Ernesto? Tal vez, pero no todavía, no sin saber más. ¿Quería buscar a David? Esa pregunta me detuvo. ¿Quería buscar a David? David no era mi hijo. No era parte de mi historia de la manera en que Patricia y Ernesto lo eran. No me había hecho nada. Era un niño que había crecido sin padre, que había perdido a su madre a los 24 años, que tenía en la sangre el apellido de mi esposo y en la cara los ojos de mi esposo, y probablemente cargaba preguntas sobre su origen que nadie le había respondido todavía. ¿Tenía yo responsabilidad con ese muchacho? No. Legalmente, moralmente, no. La responsabilidad había sido de Rodrigo y ya era demasiado tarde para que Rodrigo respondiera por eso. Pero yo era la única que sabía. Yo era la única con las cartas en la mano. Yo era la única que podía cerrar ese círculo o dejarlo abierto. Estuve 3 semanas pensando. 3 semanas de caminatas largas por el barrio, de noches mirando el techo, de tardes con Lupita hablando de vuelta y vuelta sobre lo mismo. 3 semanas en que fui al asilo 2 veces a ver a Rodrigo y me senté frente a él. Ese hombre que ya era una versión borrosa de sí mismo, con el pelo completamente blanco y la mirada flotando. Y lo miré con ojos nuevos, con el conocimiento de esas cartas pegado en los párpados. No le reclamé. No porque no tuviera razones, sino porque hablarle de algo que él ya no podía recordar ni entender no iba a servirme de nada. Solo me iba a hacer más daño a mí. Y en ese momento, en algún punto de esas 3 semanas, algo cambió en mí. No de golpe, no de manera dramática, sino como cuando el agua que hierve en la olla por fin llega al punto de ebullición. De a poco, de a poco, de a poco, y luego de repente. Me di cuenta de que llevaba 50 años tomando decisiones pensando en cómo iban a afectar a los demás. Rodrigo, los hijos, la familia, el qué dirán. Me di cuenta de que incluso en ese momento, frente a la traición más grande de mi vida, mi primer instinto había sido proteger a alguien. A Rodrigo del escándalo, a los hijos del dolor, a la familia del rumor.
Mi primer instinto no había sido preguntar qué necesitaba yo. Era hora de preguntarlo. ¿Qué necesitaba yo? Necesitaba saber. Necesitaba entender la historia completa. Necesitaba, aunque me costara y aunque doliera, cerrar algo que había estado abierto durante décadas sin que yo lo supiera. Necesitaba buscar a David, justo después de que todo eso me cayó encima. Mija. De que entendí la magnitud de lo que esas cartas significaban. Hubo algo que me dio fuerza para seguir, para no quedarme paralizada en el dolor. Algo que me ayudó a entender que ese momento no era el fin de mi historia, sino el inicio de otra. Te lo cuento ahora porque si estás escuchando esto y algo dentro de ti reconoce ese peso de haber vivido para todos, menos para ti, va a resonarte profundamente. Está en el comentario fijado, ese que aparece primero de todos, justo debajo del video. Ve a verlo ahorita, antes de que sigamos. Le pedí ayuda a mi nieta Sofía. Sofía, la hija de Patricia, tiene 20 años y maneja el internet como si hubiera nacido dentro de él. La llamé una tarde y le dije que necesitaba encontrar a una persona en Querétaro y que no sabía cómo empezar. No le expliqué todo en ese momento. Le dije que era un asunto familiar que necesitaba resolver, que era complicado, que se lo explicaría con calma después. Sofía, que es una muchacha lista y discreta, no insistió con preguntas. Solo me dijo que me iba a ayudar. En 2 días, Sofía me consiguió un número de teléfono. Me dijo: «Abuela, encontré un número de contacto en un perfil de trabajo. No sé si es el correcto, pero es el que había». Guardé ese número en mi teléfono durante 4 días sin marcarlo. 4 días con ese número ahí, en el aparato, como una puerta que yo podía abrir o dejar cerrada. 4 días en que me levantaba y desayunaba y hacía mis cosas, y el número estaba ahí, esperando. El miércoles siguiente, a las 10:30 de la mañana, después de hacer la cama y lavar los trastes del desayuno y rezar un Padre Nuestro completo. No soy yo de ser muy rezandera, pero en los momentos grandes uno vuelve a lo que conoce. Marqué. Sonó 3 veces. 4. Casi cuelgo. En la 5ª vibración, una voz de hombre joven contestó: «Bueno». Y yo, que tenía preparado un discurso entero, que había ensayado durante 4 días exactamente qué decir y cómo decirlo, me quedé un segundo en blanco, solo un segundo. Y luego hablé. Le dije que me llamaba Consuelo, que era de Salvatierra, Guanajuato, que había estado casada con Rodrigo Velasco Fuentes durante 50 años y que había encontrado unas cartas. Silencio del otro lado. Un silencio largo. Tan largo que pensé que iba a colgar, que me iba a decir que se había equivocado de número, que no sabía de qué le hablaba, que me metiera mis cartas donde pudieran caber. Pero no colgó. Después de ese silencio largo, la voz del hombre joven dijo: «Ya sabía que esta llamada iba a llegar algún día». Eso fue todo lo que dijo en ese momento, pero fue suficiente para que yo supiera que había marcado el número correcto. Acordamos vernos en Querétaro el sábado siguiente. David propuso un café en el centro de la ciudad, cerca del acueducto, un lugar público y neutro. Yo acepté. Antes de colgar, él dijo algo más. «Señora Consuelo, no le guardo rencor a usted. Solo para que lo sepa». Esas palabras me acompañaron toda la semana. Los preparativos para el viaje a Querétaro fueron simples, pero no los sentí simple por dentro. Le dije a Lupita que iba, le dije a Patricia que iba a hacer un trámite en Querétaro y que me quedaba a dormir en un hotel porque ya era grande para ir y volver en el mismo día. No le mentí del todo. Sí iba a hacer un trámite, solo que era el tipo de trámite que no tiene formulario ni ventanilla. Llegué a Querétaro el sábado en el camión de las 8 de la mañana. El centro de Querétaro me pareció más bonito que recordaba. Los arcos del acueducto al fondo, las calles empedradas,
las fachadas coloniales en colores ocre y rosa. Encontré el café que David había propuesto. Una cafetería pequeña y tranquila a media cuadra de la plaza de armas, con mesas afuera y plantas en macetas. Me senté en una mesa exterior, pedí un café de olla y esperé. David llegó puntual. Lo reconocí antes de que él me reconociera a mí, porque sus ojos no podían ser de nadie más. Esos ojos oscuros y grandes que Alejandra había descrito en 1989 y que yo había visto en LinkedIn eran exactamente los ojos de Rodrigo de los años 70, los ojos del hombre joven con quien yo me había casado en 1974. Era un hombre de estatura mediana, delgado, con el pelo corto y oscuro, que empezaba a tener las primeras entradas. Venía con ropa sencilla, pantalón de trabajo, playera azul marino. Caminaba con esa postura recta que Rodrigo también tenía cuando era joven. Se me fue el habla un momento. Él me vio y se detuvo. Y en su cara pasó algo que yo solo puedo describir como reconocimiento mezclado con cautela. La cara de quien lleva mucho tiempo esperando algo y cuando por fin llega no sabe exactamente cómo recibirlo. Se acercó. Me extendió la mano. Le di la mía. «David», dijo. «Consuelo», dije yo. Nos sentamos. El mesero trajo otro café. Ninguno de los dos habló durante un momento, y ese silencio no fue incómodo de la manera que yo esperaba. Era el silencio de dos personas que reconocen que están paradas en un territorio sin mapa y que necesitan un segundo para orientarse. Fue David quien habló primero. Me dijo que su mamá Alejandra le había contado cuando él tenía 12 años. No todo, no los detalles, no las cartas, pero sí lo esencial, que su papá se llamaba Rodrigo, que vivía en el Bajío, que estaba casado y tenía otra familia, y que había decidido no estar presente, pero sí había mandado dinero durante años para ayudar a criarlo. Le había dicho que no era un hombre malo, que era un hombre que había cometido un error y que había intentado no hacer más daño del que ya había hecho. Eso me golpeó de una manera que no esperaba. No porque me pareciera injusto lo que le había dicho Alejandra a su hijo, sino porque era, en algún sentido, honesto. Rodrigo había cometido un error. Había intentado no hacer más daño. También me había ocultado la verdad durante décadas, lo cual era su propio tipo de daño. Pero en el contexto de lo que Alejandra le estaba explicando a un niño de 12 años, era lo que podía decirse. Le pregunté a David sobre su mamá. Me contó que Alejandra había muerto de cáncer de mama en el 2014, después de 2 años de enfermedad, que él tenía 24 años cuando la perdió, que había sido solo con ella la mayor parte de su vida, que su mamá era una mujer trabajadora y fuerte, que había sacado adelante a su hijo sin amargura, sin victimismos, sin llenarle la cabeza de rencores, que lo había criado para ser hombre de bien. Mientras hablaba de su mamá, David tenía una ternura en los ojos que me quitó el aliento. Esa manera de hablar de alguien que ya no está, pero que todavía es el centro de tu mundo. Le pregunté si había querido buscar a Rodrigo. Se quedó pensando un momento antes de contestar. Me dijo que sí, que había habido una época, entre los 16 y los 20 años, en que había pensado mucho en eso, en buscarlo, en conocerlo, en preguntarle por qué, pero que algo siempre lo había detenido. No el miedo exactamente, sino la pregunta de qué iba a hacer con la respuesta. Y que cuando su mamá murió y él quedó solo, ese impulso volvió con fuerza, pero que ya no sabía bien cómo localizarlo y que la vida lo había ido llevando adelante. Le conté lo de Rodrigo, el Alzheimer, el asilo, el estado en que estaba. Lo vi recibir esa información con la cara quieta, con esa contención que se aprende cuando uno crece, sabiendo que las noticias sobre ciertos temas van a doler de maneras que no tienen solución fácil. Estuvimos 2 horas en ese café. Cuando nos levantamos a despedirnos, David me dijo algo que me quedó grabado para siempre.
Me dijo: «Gracias por venir, señora Consuelo. No tenía ninguna obligación, pero vino». Y yo le dije la verdad, que no sabía si había venido por él o por mí, que probablemente era por las dos cosas, que después de 50 años viviendo para todos los demás, necesitaba hacer algo por decisión propia, y que esa decisión había sido esta. David me miró un momento con esos ojos oscuros, que eran los de Rodrigo, pero con algo que Rodrigo nunca tuvo de la misma manera. Una calidez directa, sin distancia. Me dijo: «Pues bienvenida al club, señora Consuelo. Yo llevo 34 años aprendiendo a hacer las cosas por decisión propia». Y los dos nos reímos. No una risa alegre exactamente. Era de esas risas que vienen del lugar donde el dolor y la comprensión se encuentran. Pero fue real. Y en ese momento sentí que algo que había estado atascado en mi pecho durante semanas se movió 1 milímetro hacia afuera. Cuando regresé de Querétaro, la primera llamada que hice fue a Patricia. Le dije que tenía que contarle algo importante. Le pedí que avisara a Ernesto y que le dijera que también necesitaba escuchar. Acordamos una videollamada para el miércoles siguiente. Los dos conectados desde sus respectivas ciudades. Yo en la cocina de Salvatierra. El miércoles, cuando los vi en la pantalla partida del teléfono, Patricia con su cara de preocupación de hija mayor que conoce desde bebé, Ernesto con esa calma suya de siempre, sentí el peso de lo que estaba a punto de decirles. Les conté todo, desde las cartas, desde el nombre de Alejandra, desde David, desde el viaje a Querétaro. Les mostré las cartas frente a la cámara del teléfono sin leerlas completas. Les di tiempo para reaccionar. Patricia lloró. Patricia llora cuando está enojada, además de cuando está triste. Así que vi en su cara las dos cosas al mismo tiempo, la pena y la rabia. Me dijo que cómo era posible, que toda la vida, que papá, que si yo estaba bien, que cómo estaba yo. Ernesto se quedó callado mucho tiempo. Luego preguntó si yo había hablado con Rodrigo. Le expliqué que no había manera de tener esa conversación con él en el estado en que estaba, que el Alzheimer no le dejaba capacidad de entender ni responder por algo así. Ernesto asintió. Su cara tenía una tristeza particular que yo reconocí. La tristeza de alguien que pierde a su padre 2 veces. La primera cuando el padre olvida su nombre, y la segunda cuando descubre que el padre que creía conocer tenía partes que nunca le enseñó. Les pregunté qué querían hacer con la información. Si querían que David supiera que ellos sabían. Si querían conocerlo algún día. Patricia dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ernesto dijo lo mismo. Les dije que lo entendía completamente, que no había prisa, que David era un adulto que llevaba 34 años manejando su propia historia y que podía esperar lo que hiciera falta. Antes de terminar la llamada, Patricia me preguntó algo que me descolocó porque no lo esperaba. Me preguntó: «Mamá, ¿cómo estás tú? De verdad, ¿cómo estás?» Y yo me quedé un momento en silencio, porque nadie me había preguntado eso en semanas, porque yo misma me lo había estado preguntando sin respuesta clara. Le dije lo que era verdad, que estaba bien de una manera que todavía estaba entendiendo, que estaba herida pero no rota, que había algo extraño en sentir que a los 72 años, en el momento más improbable de tu vida, te empezabas a encontrar a ti misma de una manera que nunca habías tenido tiempo de hacer antes. Patricia se limpió las lágrimas y me dijo: «Eso es lo único que importa, mamá. Lo único. Esa mujer nueva que empezó a aparecer en mí después de todo eso. Mi hija. Esa Consuelo que por primera vez en décadas se preguntaba qué quería ella. No llegó sola. Algo me ayudó. Algo que encontré cuando más lo necesitaba, que me enseñó a dejar de sentir culpa cuando me ponía primero, a reconectar con mi propio valor después de haberlo enterrado bajo el peso de todos los demás durante tanto tiempo.
algo que me enseñó que priorizarme no era egoísmo. Era el acto más valiente que podía hacer a mis 72 años. Y creo, de verdad creo, de corazón, que puede hacer lo mismo por ti. Miles de mujeres ya lo tienen, y me han escrito para decirme que les devolvió algo que creían perdido para siempre. Está en el comentario fijado, mija, el primero arriba de todo, justo debajo del video. Ve hoy. No lo dejes para después. Después la vida se lleva la intención. El mes siguiente fue el de los cambios. El primero fue la casa. Llamé al corredor de bienes raíces y le dije que estaba lista para concretar la venta. Las visitas comenzaron a los pocos días. La cuarta familia que vino era joven, una pareja de 30 y tantos con 2 niños chicos. Y cuando los vi caminar por la sala y el patio con esa mezcla de ilusión y cálculo de quien está construyendo algo, sentí algo que no esperaba. No tristeza, sino algo más parecido a la paz. La casa iba a seguir siendo casa para alguien. Eso era lo correcto. La venta se firmó en el mes de mayo del 2024. Usé parte del dinero para pagar los últimos meses del asilo de Rodrigo con más holgura. El resto lo guardé para el nuevo comienzo. El nuevo comienzo era un departamento en León, a 15 minutos de Patricia. Un lugar pequeño pero luminoso, en una colonia tranquila, con ventanas que daban a un jardín comunitario. 2 cuartos, un baño, una cocina donde empecé desde cero sin el peso de décadas de otros, encima de las cosas. Me llevé lo esencial, mis bordados, mis rosarios, las fotos de los niños, el cuadro de la Virgen que había sido de mi mamá, mis ollas buenas y, guardadas en un sobre manila dentro de mi bolsa, las 6 cartas de los cojines del sillón. El sillón de Rodrigo lo dejé en Salvatierra. Lo regalé a un vecino que lo quiso. No lo necesitaba cargar más. La mudanza a León fue en junio. Patricia y Gustavo me ayudaron con las cajas. Los niños correteaban por el departamento vacío haciendo eco. Hubo una tarde, cuando todo estuvo acomodado, y Patricia se despidió para irse a su casa, y yo me quedé sola por primera vez en mi nuevo lugar, en que me senté en el sillón nuevo que yo misma había elegido. No lo heredé de nadie, no tenía la forma de nadie en el respaldo, era mío. Y miré mi departamento y me dije, esto es mío, no de la familia, no del matrimonio, no de los años que ya no están. Mío. Esa semana, una vecina del edificio, Mónica, maestra jubilada, 68 años, me invitó a un grupo de mujeres que se reunían los jueves por la tarde en el salón comunitario del edificio. Mujeres mayores, principalmente. Algunas viudas, algunas separadas, algunas simplemente solas por razones que cada una cargaba de manera diferente. Se reunían para hablar, para hacer manualidades, a veces para leer algo corto y comentarlo. Fui el primer jueves casi sin querer, porque el departamento todavía olía a pintura nueva y necesitaba salir un rato. Y me quedé porque encontré algo que no había tenido en mucho tiempo. Un espacio donde nadie esperaba nada de mí. Donde yo podía hablar o callar sin consecuencias. Donde otras mujeres contaban sus historias y yo podía reconocerme en ellas sin sentir vergüenza. Empecé a dormir mejor. No de golpe. Fue gradual, como todo lo que vale la pena. Pero el insomnio de los meses anteriores, ese insomnio de quien carga algo sin nombre, fue cediendo poco a poco. Cambié mi manera de visitar a Rodrigo. Antes iba cada semana, en parte por costumbre y en parte por esa culpa difusa de esposa que se siente responsable de todo. Después de todo lo que había pasado, después de haber mirado la situación con ojos más honestos, empecé a ir cada 2 semanas, luego una vez al mes. No porque lo quisiera menos, o más bien, porque lo que sentía por él era ya algo demasiado complicado para llamarlo de una sola manera, sino porque me di cuenta de que esas visitas semanales
habían sido durante mucho tiempo más para calmar mi propia culpa que para beneficiarlo a él. Él no me reconocía. Él no esperaba mis visitas. Él existía en su propio mundo sin bordes claros, donde yo ya no tenía un lugar asignado. Y yo tenía derecho a existir en el mío. Patricia, cuando le conté que había reducido las visitas, al principio puso una cara de duda. Le expliqué. No todo. No como una justificación de rencor, sino como lo que era. Una decisión adulta de no gastar energía emocional en actos performativos de deber que ya no le servían a nadie. Patricia me escuchó y después de un momento asintió. «Tienes razón, mamá», me dijo. «Tienes razón». Ernesto llamó un sábado, 2 meses después de la videollamada de las cartas, para decirme algo inesperado. Me dijo que había estado pensando en David, que si yo creía que estaría bien que él le escribiera, que no para reclamaciones ni para dramas, solo para saber, para cerrar algo. Le dije que creía que sí, que David era un hombre tranquilo y sin rencores, y que si Ernesto se acercaba con respeto y con buena fe, iba a recibir lo mismo de vuelta. Ernesto le escribió. David respondió. No sé exactamente qué se dijeron. Eso es de ellos, de su historia, no mía. Lo que sé es que siguieron en contacto, que en noviembre del 2024, el primero desde que David nació, Ernesto y David se conocieron en persona en Querétaro para tomar un café. Patricia tardó más, pero también lo hizo, en su tiempo. Yo, en todo ese proceso, me mantuve al margen de manera deliberada, porque entendí algo importante. Esa historia que conectaba a mis hijos con David era de ellos. Mi papel había sido encontrar las cartas, hacer la primera llamada, abrir la puerta. Lo que hicieran con esa puerta abierta no dependía de mí, ni era mi responsabilidad sostenerlo. Eso fue nuevo. Eso de soltar y dejar que las cosas fueran de quien eran. Toda la vida había cargado cosas que no me correspondían porque nadie más las cargaba, y yo era incapaz de verlas en el suelo sin levantarlas. El peso de la familia, el peso de los problemas ajenos, el peso de las expectativas que me habían asignado sin preguntarme si quería recibirlas. A los 72 años, en un departamento en León con ventanas que daban a un jardín, empecé a aprender a distinguir qué era mío de cargar y qué no. Empecé a bordar más. Tengo un bastidor en la sala, junto a la ventana, y los jueves antes del grupo de Mónica me siento ahí un rato con el sol de la tarde, entrando y las agujas y los hilos de colores que me recuerdan a mi mamá. Empecé a cocinar para mí de verdad. No para cumplir, sino porque me gusta, porque hay días en que me hago un caldo de pollo con epazote, solo para sentir ese olor en el departamento. Empecé a salir a caminar por las mañanas, media hora, con los audífonos que Sofía me regaló, escuchando historias como esta, o música de los años 70 que me sabe diferente, ahora que cuando la escuchaba de joven. Rodrigo murió en febrero del 2025, pacíficamente, en su cama del asilo, sin dolor según nos dijeron. Tenía 75 años. Lo enterramos en Salvatierra, junto a sus padres. El velorio fue tranquilo. Vinieron sus hermanos ya viejos de Yuriría. Vinieron vecinos de toda la vida. David no vino. Eso lo habíamos hablado con Ernesto. Era demasiado complejo para ese momento público, y David lo entendió. Pero me mandó un mensaje esa noche. Descanse en paz. Siempre quise conocerlo, pero ya no fue posible. Gracias por haberme buscado, señora Consuelo. Lo que sentí en ese velorio fue algo que solo puedo describir como un duelo complicado. No el duelo simple de quien pierde a alguien que amaba sin reservas, sino el duelo de quien pierde a alguien con quien tenía una historia que ya no podía resolverse del todo, que tenía preguntas que ya no iban a tener respuesta, que tenía 50 años de vida mezclada con alguien que resultó ser más complicado
y más humano de lo que yo había querido ver. Lloré. Sí, lloré. Por el Rodrigo de la camisa blanca en el baile de 1971. Por el padre que había sido. Porque había sido un buen padre, a su manera, presente y responsable con Patricia y con Ernesto, aunque le hubiera fallado a Alejandra y a David de otras maneras. Por los años que habíamos tenido juntos, que eran reales aunque no fueran perfectos. Por todas las cosas que nunca nos dijimos. Y después del duelo, el duelo de verdad, el que dura lo que tiene que durar sin que nadie te diga cuándo debería terminar, vino algo más. La sensación de que el capítulo más largo de mi vida había llegado a su fin y de que el siguiente capítulo era completamente mío para escribir. Si llegaste hasta aquí conmigo, mija, eso me dice mucho de ti. Dice que eres de las que no sueltan cuando algo les habla por dentro. Y si algo de lo que te conté hoy te resonó en el pecho, esa sensación de haber vivido décadas enteras para todos, menos para ti, de haberte quedado en último lugar tanto tiempo que ya casi no sabías quién eras cuando nadie te necesitaba. Escúchame bien. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Lo que encontré en ese camino largo y doloroso. Algo que me enseñó a volver a elegirme a mí misma sin culpa, a priorizar mi bienestar sin pedir permiso, a reconectarme con mi propio valor después de haberlo enterrado bajo el peso de todos los demás. Creo que es exactamente lo que tú también necesitas escuchar. Antes de que cierres este video, mija, te lo pido de corazón, ve al comentario fijado. El comentario fijado es el primero que aparece arriba de todos los comentarios, justo debajo del video. Búscalo ahorita. Lo mereces. Después no volvemos. Lo que aprendí en todo este camino, desde el martes 12 de marzo del 2024 hasta este día en que les estoy contando esto, es algo que no sé si hubiera podido aprender de otra manera. O tal vez sí. Tal vez hubiera podido aprenderlo antes, mucho antes, si alguien me hubiera dicho las palabras correctas en el momento correcto. Pero la vida no siempre te da las lecciones cuando las pides. Te las da cuando estás lista para recibirlas, aunque eso llegue a los 72 años con un manojo de cartas viejas en la mano. Lo primero que aprendí fue que el silencio no siempre es paz. Durante décadas, el silencio entre Rodrigo y yo me había parecido una señal de estabilidad, de que no había drama, no había pelea, no había conflicto. Pero el silencio también puede ser la ausencia de intimidad. Puede ser el espacio donde dos personas conviven sin verse de verdad. Puede ser, durante 50 años, el espacio donde cabe perfectamente una vida que uno no sabe que el otro tiene. Lo segundo que aprendí fue que el deber y el amor no son la misma cosa, aunque durante mucho tiempo yo los viví como si fueran intercambiables. Fui una buena esposa en el sentido de que cumplí. Lavé, cociné, crié, cuidé, acompañé. Pero con el tiempo entendí que el cumplimiento no es amor, es contrato. Y que yo merecía, que cualquier mujer merece, algo que vaya más allá del contrato. Lo tercero, y esto es lo que más me ha costado entender y lo que más me ha liberado, es que no es egoísmo priorizarme. Toda mi vida me habían enseñado que poner mis propias necesidades primero era algo de lo que debía disculparme, algo que tenía que justificar con razones suficientemente buenas para que los demás lo aprobaran. Y la verdad es que ninguna mujer debería tener que pedir permiso para existir para sí misma. Ninguna. A ninguna edad. Hay algo que me digo ahora por las mañanas, cuando me siento en mi sillón nuevo junto a la ventana, con el café caliente y el sol entrando en mi departamento de León. Me lo digo en voz baja, casi como oración. Hoy me elijo a mí. 2 palabras que durante 70 años no supe que tenía derecho a decir. A las mujeres que me están escuchando hoy, a las que llevan años o décadas cargando cosas que no son solo suyas,
que se han puesto siempre en último lugar, que han dado tanto que ya no saben bien qué queda cuando se dan el permiso de parar. Quiero decirles esto con toda la fuerza que tengo. No es tarde. Nunca es tarde. No importa si tienes 45 o 60 o 72 como yo. No importa si estás casada o sola o en medio de algo que todavía no tiene nombre. No importa cuántos años hayas invertido en una vida que no te terminaba de pertenecer del todo. El momento en que decides elegirte es siempre el momento correcto. Aunque llegue después de encontrar cartas viejas en un sillón, aunque llegue después de 50 años, aunque llegue con el corazón roto y las rodillas con artritis y el pelo completamente blanco, siempre es el momento correcto. La Consuelo que se arrodilló frente a ese sillón el 12 de marzo del 2024, buscando un control remoto, no sabía que lo que iba a encontrar iba a ser, al final del camino largo y difícil que siguió, el inicio de la mejor etapa de su vida. La Consuelo que les habla ahora tiene un departamento luminoso en León. Tiene el grupo de los jueves con Mónica y las demás. Tiene sus bordados en el bastidor. Tiene sus caminatas matutinas. Tiene a Patricia a 15 minutos y a los nietos los fines de semana. Tiene a David, con quien intercambio mensajes cada tanto. Ese muchacho de los ojos grandes que carga una historia complicada con una dignidad que me llena de respeto. Tiene sus rosarios y su virgen y sus ollas buenas y su sillón nuevo que no tiene la forma de nadie más. Tiene, por primera vez en 72 años, la certeza cotidiana de que su propia vida le pertenece. Y eso, mija, eso no tiene precio.